Mm. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Sean bienvenidos a nuestra última sesión del curso de Seguridad Salud en el Trabajo, el curso de SOMA. Estamos ya prácticamente finalizando, clausurando el curso de seguridad. Hemos visto a lo largo de nuestras 5 sesiones anteriores todo lo relacionado a la implementación, planificación y ejecución de un correcto sistema de gestión de seguridad. Incluso cuando vimos la parte de política y objetivos, que fue justamente la semana pasada, habíamos aprendido respecto al seguimiento de los indicadores que es necesario también se presenta en auditoría o que es necesario para evaluar el desempeño del sistema de gestión. Ahora tenemos que llegar justamente a la última etapa, es qué hacemos cada vez que falla nuestro sistema de gestión. Nosotros tenemos en claro que el objetivo principal de la seguridad es justamente crear un ambiente laboral seguro y saludable en el cual todos los trabajadores puedan realizar sus tareas de forma segura, sin ningún tipo de riesgos para su integridad física y mental, ¿no? Habríamos hablado de que la seguridad son un conjunto de medidas y de acciones para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales, ¿cierto? Bien, pues eh, no siempre vamos a tener el control completo de las situaciones. Tenemos siempre que ponernos en, en aquellos casos o considerar aquellos eventos que podrían suceder y evaluar de qué forma vamos a poder controlarlos o cómo reaccionar ante ellos. Eso es parte importante también de la gestión. Tener en cuenta cómo vamos a actuar ante las contingencias y cómo vamos a actuar para corregir si es que en algo hemos fallado o algo no ha considerado la adecuada planificación. Entonces, esto se hace generalmente mediante supervisiones constantes, mediante la verificación de que los controles se mantengan, se sigan ejecutando, si durante su ejecución se hace de la forma correcta, o si es necesario implementar nuevas medidas o en todo caso corregir si es que algo no está bien. Y todo eso se hace pues mediante la supervisión. A través de las supervisiones vamos a encontrar, por ejemplo, situaciones como esta, en la cual encontraremos obviamente trabajadores cometiendo acciones inseguras, actos imprudentes, acciones temerarias, quizás con tal de avanzar más rápido en la actividad o por falta de repente de capacitación, de saber cómo operar correctamente. Y pues cuando encontramos algo así, tenemos que encontrar la solución que se le puede dar, ya sea mediante la reinducción o también dentro de lo que se requiera, dependiendo de la gravedad, algún tipo de amonestación, sanción, de repente, pues para dejar un precedente, ¿no? Para que se entienda que el cumplimiento de seguridad tiene que ser también obligatorio. Bien, aunque en la práctica no necesariamente vamos a encontrar pues situaciones así, tal cual, ¿no? Clarísimas. Hay que desarrollar bastante la habilidad de supervisión para encontrar aquellos pequeños elementos o aquellos situaciones que a veces pueden pasar desapercibidas debido a que se nos hizo costumbre trabajar de esa forma o porque simplemente nos descuidamos ya que tenemos tanto personal que supervisar y de repente alguna se nos fue por ahí. Por eso es necesario que siempre estemos al pendiente de la observación que hacemos en las conductas y comportamientos inseguros del personal. Entonces, a manera de práctica, vamos a revisar un video breve en el cual vamos a ver a diversos trabajadores realizando sus propias actividades y quiero que tú prestes atención para que luego mediante el chat me puedas decir qué actos y qué condiciones subestándares o qué actos y qué condiciones inseguras podemos encontrar en dichas actividades, ¿de acuerdo? Normalmente esto se hace con una imagen, en forma estática, pero creo que sería mucho mejor si los ves en movimiento, cosa que a ver si también ahí desarrollas rápidamente esa habilidad para verlo. Vamos a encontrar el video de una cámara de vigilancia, básicamente, donde vemos un montón de trabajadores y tú me vas a decir qué actos y condiciones detectamos en este video. ¿Listo? Presta mucha atención, no te acomodes el audífono porque no tiene audio, así que no te preocupes, solamente tienes que observar. ¿Listo? Bien, atento. Listo, acabamos de presenciar lo que es un accidente de trabajo. Pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Respuestas rápidas, ¿qué se tiene que hacer? Acabamos de presenciar un accidente, ¿qué es lo que se hace? Somos poquitos hoy, tendré poquitas respuestas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en este caso?
Excelencia, me dice uso arnés. Ok, me detectas un acto de condición, está bien. Cambié la pregunta desde ya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Stewart me dice informar. Ya, está bien, es una forma. Es una de las cosas que hay que hacer, está bien. Se comunica al supervisor PR, de acuerdo, Osvaldo. ¿Qué más? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Mm? Imagina, sales a supervisar, quieres encontrar actos y condiciones, y de la nada, pues encuentras que alguien sufrió un accidente. ¿Qué se hace primero? Ok, Stewart, muy bien, dar los primeros auxilios del caso. Perfecto. Primero que nada, eh, te he puesto el video de esta forma. Consideraba cambiarlo por el de la cámara por el tema del vigilante, pero me pareció que era un poquito muy morboso de repente ponerlo porque es un video que probablemente ya has visto y no quisiera seguir desarrollándose de ahí. Quise traer, ¿no? Que me parece un poco menos fuerte. Igual tiene su impacto de todas formas. Eh, sí, indudablemente cuando nosotros en nuestra función, en el área de seguridad, nos toca hacer alguna supervisión, revisión, inspección, capacitación o cualquier actividad que hayamos planificado, es posible que nos lleguen avisos, notificaciones o situaciones en las que nos reporten que ocurre un evento de esta naturaleza, en este caso un accidente. El accidente no te avisa, tú no sabes cuándo va a ocurrir. Puedes intuirlo, como te decía en la clase anterior, en base a qué tan frecuente es que ocurran incidentes o comportamientos inseguros en la empresa, se puede llegar a intuir, pero a ciencia cierta tú no sabes exactamente cuándo va a ocurrir. Comento, la primera vez que yo enfrenté un accidente de trabajo en la empresa donde yo laboro, cuando todavía era asistente, que fue un accidente fatal, en ese tiempo me acuerdo que la actividad que yo estaba haciendo era justamente una auditoría. Estaba participando de una auditoría acompañando al auditor. Era una auditoría interna y estábamos, me acuerdo, compañeros de gerencia, no, gerencia estaba en otra de las sedes, yo estaba en una de las sedes, gerencia fue otra de las sedes. Entonces, estábamos cada uno con un auditor y el auditor es quien recibe la llamada por parte de su compañero indicando que la auditoría se había suspendido por el tema de que había ocurrido el accidente y estábamos parando prácticamente todas las actividades. La gerencia había sido los primeros en enterarse, ¿no? Habían compartido la experiencia, todo muy revuelto. Teníamos que darle el tratamiento respectivo de forma inmediata, ¿no? Para todos los temas que se requieren. Entonces, el accidente ocurre así, de improviso, no sabes exactamente cuándo va a ocurrir. Tú tienes la intención de elaborar tu informe, ya cerraste tus estadísticas que aparentemente en el mes hubo cero accidentes y de la nada ocurrió el evento, ¿de acuerdo? Entonces siempre tenga en cuenta que el accidente puede ocurrir en cualquier momento y justamente hay que estar preparado para ello. Lo que debemos hacer en este tipo de casos, y bien me mencionaban por ahí, lo primero es la atención al accidentado. Eso es lo primordial, lo básico. Recuerda, nuestra primera clase, principio de atención integral de salud, ¿cierto? El trabajador necesita recibir los servicios médicos necesarios. Por ahí alguno me ponía no tocarlo de preferencia. Claro, y es que estos primeros auxilios que se van a dar involucran todo, obviamente. O sea, involucran el tema de asegurar el lugar de trabajo, involucran de evaluar el estado del trabajador para ver en qué tanto podemos ayudarlo, no vaya a ser que por actuar de forma impulsiva terminemos perjudicándolo a él o incluso perjudicando a nuestros compañeros. Hay que tener muy en cuenta esto. Los primeros auxilios no simplemente decir ejecutar y aplicar así de frente, ¿no? Al azar o a la de Dios. Yo sé que podemos tener la mejor de las intenciones para poder salvar la vida de un convaleciente, pero tienen que ser de la forma correcta, sabiendo qué es lo que tenemos que hacer y principalmente asegurando el lugar de trabajo. En el video, por ejemplo, de repente no lo notaste, lo vamos a volver a reproducir, pero en el video no sé si llegas a notar, quizás si eres buen observador, que hay dos trabajadores en el primer nivel que actúan de forma diferente cuando ocurre el evento. El accidentado cae, se cae hacia abajo, y uno de ellos, el que está más cerca de él, como que se queda paralizado, como que se queda en shock y hace un gesto de mirar hacia arriba, mientras que el que está más lejos de él corre directamente a ayudarlo. Entonces, en ambos casos, logramos detectar ciertos errores. Primero,
el que se demora en reaccionar, obviamente está actuando mal. Entendemos que es de repente por el shock, el impacto, la conmoción, se puede entender. No es correcto simplemente pues dejarlo ahí a la deriva a la persona. Lo que sí hace correctamente es observar hacia arriba. Porque claro, vemos que una persona se cayó, pero ¿por qué se cae? Se cayó porque la estructura se está desplomando, se cayó porque hubo un equipamiento o algo que lo golpeó y que hizo que él cayera y atrás de él viene cayendo también ese equipamiento. ¿Qué va a pasar si él se acerca? ¿También le va a caer algo encima a él? Eso es algo que también se tiene que evaluar al momento de hacer primeros auxilios. El otro que corre a ayudarlo hace bien en dar la atención inmediata, ¿no? Para ver cómo, qué tal está, para ver cómo lo podemos salvar, está bien, pero a él le falta la parte de la protección, o sea, él no evalúa en ese momento saber si es que algo más le puede pasar. Imagina lo siguiente, te lo pongo más en concreto. Tienes a un compañero que se está electrocutando, manipuló un tablero eléctrico o de repente un sistema o algo y se está electrocutando y tú eres el más próximo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a tocarlo con tus manos a retirarlo? ¿O vas a buscar la manera de separarlo mediante el palo de una escoba, una pértiga, de preferencia, un tubo o algo que no conduzca electricidad? ¿Correcto? Entonces, lo primordial de los primeros auxilios es que también tenemos que asegurar o proteger la zona donde está ocurriendo el evento o donde ha ocurrido el evento. Bien, no se hacen simplemente por hacer. Y claro, dar la atención conforme a lo que indican los especialistas. Por eso es tan importante la capacitación y entrenamiento en primeros auxilios. Bien, ahora, eh, mucho más detalle respecto a cómo hacer correctamente los primeros auxilios. Te recomiendo que te inscribas al curso de primeros auxilios de ITEC, donde probablemente te expliquen muchísimo más todos estos aspectos de forma detallada. Bien, ahora, dependiendo gravedad, es necesario que el accidentado se le traslade a un centro de salud. O sea, vamos a ponernos en este ejemplo. El trabajador se cae de una altura considerable. Vamos a suponer, no lo sé, pero vamos a suponer que este señor reacciona, se levanta, se soba la cabeza y dice, ah, mi cabeza. Le dicen, oye, ¿cómo estás? No, sí, sí estoy bien, voy a seguir. Y quiere seguir trabajando, sí, y aparentemente todo está muy bien, no le ves sangrado por ningún lado. Ah, bueno, está bien, sigamos. Momento, hermano, has caído de una altura considerable. Entonces, no podemos reemplazar solo con nuestros primeros auxilios las atenciones médicas. La lesión es de consideración, probablemente. Hay que llevarlo a un establecimiento de salud. Tiene que ser un especialista quien revise y efectivamente evalúe y confirme si es que él está bien. ¿Qué pasa si tiene una hemorragia interna? ¿Qué pasa si tiene un traumatismo, una contusión y no nos hemos dado cuenta? Entonces, los primeros auxilios en ninguno de los casos, va a, va a, va a reemplazar la atención médica especializada. ¿De acuerdo? Dentro de lo posible también es necesario paralizar las actividades. Yo sé que esto muchas veces no se da. O sea, imagina un trabajador que ve un accidente y diga, no, paramos todo. Muy difícil que se dé, pero dentro de lo posible hay que hacerlo. Ya sea de forma parcial o ya sea de forma total, dependiendo gravedad del asunto, obviamente. Si el accidente de repente es un accidente menor, pudimos controlarlo en el momento, quizá podemos continuar desarrollando las actividades. En cambio, si es quizás un accidente fatal, un accidente muy grave, no se garantizan las condiciones de seguridad para los demás trabajadores, lo más recomendable sería paralizar por completo. ¿Qué pasa si yo expongo más a mis trabajadores y ellos también se van afectados? No puedo permitir eso. Bien, entonces, dentro de lo posible hay que paralizar. Y si ya no puedes paralizar, quizás dentro de lo posible también hay que asegurarnos de que no se manipule o no se cambie el escenario o el lugar donde ha ocurrido el accidente, porque lo necesitamos en su estado más natural, en el estado más próximo a como se encontraba cuando ocurre el accidente, para poder recopilar evidencias, para poder asegurar la toma de fotos, videos, que nos permiten o que nos ayudan al proceso de investigación, que luego veremos más adelante también. Y luego, cuando ya tenemos todo esto controlado, también tenemos que hacer, obviamente, dentro de las 24 horas de ocurrido el evento, la notificación o el reporte respectivo a las autoridades, ¿no? Si fuera incidente peligroso o accidente fatal, ya sabes, la empresa, al Ministerio de Trabajo, a través de la página de la zona FIL, lo que te enseñé en la clase pasada, o si es un accidente incapacitante, de repente lo llevas al centro médico, no falleció, entonces ya ahí se encarga el mismo centro de salud. Bien, excelente. Ahora, ¿dónde entra aquí el proceso de investigación de accidentes?
Cada vez que ocurre un accidente o un incidente, es necesario investigarlo. El proceso de investigación es básicamente un proceso de identificación de factores, elementos, circunstancias, puntos críticos que han tenido que concurrir, o sea, que todos han ocurrido a la vez o que han tenido que converger, cruzarse en algún momento y por eso ha ocasionado un accidente. La finalidad de esta investigación en ningún caso es encontrar culpables o quitarme responsabilidades. ¿Ah? No va por ahí. Yo no hago investigación para ver a quién le voy a echar la culpa, a ver a quién le voy a chantar este accidentado. No se hace con esa finalidad. Para ver a quién le voy a meter su memorándum, su despido, no es esa la finalidad de la investigación. Yo hago una investigación con el propósito de revelar toda la red de causalidad, es decir, todas las causas que han tenido que pasar para que ocurra el accidente, entendiendo de que no existe un único motivo por el cual ocurrió el accidente, han tenido que pasar diferentes motivos, diferentes causas. Es toda una red y yo necesito encontrar la parte más profunda, la causa raíz o las causas raíces que están presentes y que esto ha desencadenado este accidente y que posteriormente podrían ocasionar más accidentes de ese tipo o similares y de esta manera atacar esta causa raíz y evitar que se vuelvan a presentar. Para eso yo hago una investigación. Yo no busco entonces investigar para saber a quién despido, a quién voto, a quién culpo, a quién le voy a tirar ahí la pelota para cuando vengas una fil. No lo hago con esa finalidad, sino con la finalidad de encontrar las causas del accidente. Eso es lo que entonces yo tengo que buscar y encontrar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí es necesario identificar eh, correctamente los conceptos conforme lo indica la normativa. En este caso tenemos primero lo que es el incidente. El incidente es todo suceso que ocurre, ¿no?, en el curso o con relación al trabajo, en el cual ocurrió un evento, pero la persona afectada no ha sufrido alguna lesión corporal, no sufrió una lesión. Un incidente peligroso es principal, o es básicamente un incidente, pero en este incidente peligroso eh, también pudo haber pasado algo, no pasó, pero si hubiera ocurrido, aquí las lesiones que hubieran podido presentarse son más graves, causando incluso invalidez de una persona o incluso su muerte. Entonces, por eso se considera este incidente más peligroso, por eso se le llama incidente peligroso. Al final, ambos son incidentes, son eventos que ocurrieron que pudieron poner en riesgo la integridad de la persona, pero no fue así, ambos son incidentes. Sino que el incidente peligroso se entiende que potencialmente pudo tener un desenlace mucho más trágico, mucho mayor. ¿De acuerdo? Esa es la principal diferencia. Entonces, en ambos casos, si no hay daño, es incidente, pero si hubo un inminente riesgo, ¿no?, un inminente peligro, algo mucho más grave, entonces se convierte en un incidente peligroso. Te lo ponía de repente en la clase anterior, o sea, no se comprendió bien. Imagina, tú estás caminando, te tropiezas, casi te caes, no te llegas a caer, pero casi te caes. Incidente. Oye, potencialmente me pude haber dado un contrasolazo, me pude haber lastimado, pero bueno, no me pasó nada, incidente. Oye, me tropecé y casi me voy por la baranda, casi me caigo hasta el primer piso, desde el segundo al primer piso. Pucha, menos mal que no me pasó, pero si me hubiera pasado, habría sido más riesgoso. Incidente peligroso, ¿de acuerdo? ¿Es necesario investigar? Sí, es necesario investigar, principalmente los incidentes peligrosos, que son los que vas a reportar. Quizás un incidente menor, no, ¿no? O sea, yo te diría, oye, casi me tropiezo acá al mismo nivel de suelo. Quizás no es necesario investigarlo. Sí sería bueno analizar, oye, ¿por qué no debería pasar? Bueno, de repente fue un hecho fortuito, puede ser. Pero si tú me dices, oye, casi me tropiezo y casi me voy hacia abajo, momento, es algo más riesgoso. ¿Qué fue lo que evitó que te cayeras hasta abajo para reforzarlo, ¿no? De repente acá hubo un barandal, menos mal. Oye, el piso estuvo mojado, qué sé yo. Entonces ahí sí es necesario tomar especial énfasis. ¿De acuerdo? Entonces, incidente e incidente peligroso. Por otro lado, si es que ocurre en sí el evento, ahí le llamamos accidente. El accidente es todo suceso repentino, porque nunca sabemos cómo va a ocurrir o cuándo va a ocurrir, que sobreviene ya sea por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, la invalidez o incluso la muerte. Bien, aquí ya contamos con lesiones al trabajador. Vamos a considerar accidente de trabajo, según su definición, todo aquel que ocurre durante el desarrollo de la actividad, ya sea
dentro o fuera del trabajo, perdón, dentro o fuera del área de trabajo, del lugar donde trabajas, o dentro o fuera del horario de trabajo, siempre y cuando sea cumpliendo órdenes para el empleador, ¿no? Toda vez que tú estés ejecutando una actividad para tu empleador, así sea fuera de la sede, así sea fuera de tu horario, estabas en horas extras, era tu hora de almuerzo y te mandaron a hacer algo y te accidentas ahí, accidente de trabajo. Eso cuenta como accidente de trabajo. ¿Listo? No consideramos accidentes de trabajo todos aquellos que ocurran en el trayecto de tu domicilio a oficina y de oficina a tu domicilio, ya sea oficina, ya sea sede, ya sea taller, lo que sea, ¿no? O sea, tu lugar de trabajo. Oficina al trabajo y el trabajo, perdón, de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa, ese transporte, ese sí no cuenta como accidente de trabajo. Ingeniero, la empresa me pone en movilidad, mandan a un chofer que me recoja o mandan un bus para que nos recoja varios. Si yo me accidento dentro del bus, el bus se choca de repente, ¿no? Nos pasa algo. ¿Se cuenta como accidente de trabajo? No. Pero ingeniero, el bus es de la empresa y la empresa mandó que me recojan. Ah, sí, pero no cataloga. El tema de los traslados no catalogan como accidentes de trabajo. Ingeniero, si a mí me mandan a una sede en provincia de repente, ¿sabes qué? Me mandaron a la sierra a supervisar. Ah, bueno, no es de repente tu lugar habitual de trabajo. Si no es tu lugar habitual de trabajo, te mandaron por un día, dos, una semana de repente a hacer alguna actividad, pero no es tu lugar habitual de trabajo, entonces ahí sí catalogaría probablemente como accidente, dependiendo de gravedad, obviamente. Pero generalmente cuando trata de traslados y todo eso, se suelen catalogar más como accidentes de tránsito. Por un tema de seguros, entiendo yo, o quizás para no tener que afrontar las consecuencias por tema de accidente de trabajo, pero se cataloga mucho más así. Aunque, ¿sabes qué? El chofer de la unidad que te traslada, si es que fuera el caso, a él sí le podríamos considerar como accidente de trabajo, porque él sí está haciendo una función para el empleador, él está haciendo la función de transportarlos a ustedes. Ahí sería distinto. Bien. Ahora, digamos también que te accidentas porque eh, hicieron una quincana o no sé, un día de confraternidad, de repente hicieron juegos, fuiste a participar representando a tu empleador, fuiste, diste todo de ti y te lesionas y no tienes segurito como Tapia, no tienes seguro. Pucha, ¿qué pasa ahí, Inge? ¿Cuenta como accidente de trabajo? Tampoco. Los eventos recreativos, incluso si ocurrieran dentro de la misma empresa, no catalogan como accidente de trabajo. Salvo por ahí, si es que te viste obligado a participar. O sea, te pongo en esta situación. ¿Sabes qué? Eh, Trabajamos el lunes y sábado y el día sábado nos dice el empleador, oye, en lugar de venir a trabajar, ese día vamos a aprovechar para hacer confraternidad, entonces los estamos invitando a aquí en la misma empresa, de repente vamos a ambientar, vamos a hacer una mañana deportiva, por ejemplo. Vengan todos, no sé cuánto. Y todos se preguntan, oye, yo no quiero ir, tenemos que venir obligados. Y digamos que el empleador te dice, mira, ¿sabes qué? Como estamos en aniversario de la empresa, en realidad esto es solamente confraternidad, ¿no? Así que lo ideal sería que vengan, pero si no quieren venir, bueno, no hay problema, ¿no? No vengan, no hay ningún problema. ¿Me van a descontar por no venir? No, esto es para adicional, ¿no? Si quieren tomarlo libre, tomen. Que sí, vengan, mejor, vengan. Ah, bueno, pero puedo elegir. Ah, listo. Si tú puedes elegir si ir o no, y tú eliges ir y te accidentas por ir voluntariamente, ahí no cuenta como accidente de trabajo. En cambio, si digamos el empleador te dice, no, espera, esto cuenta como parte de tu turno, ¿eh? O sea, si tú no vienes, te descontamos esas horas, porque esto es como si vinieran a trabajar. Ah, aguantas, me vi obligado a ir. Entonces, no estoy aquí porque quiero, me obligaron a venir, entonces cuenta como accidente de trabajo. Bien, otro caso particular, por ejemplo, esto me comentó un colega en otro lado, eh, estaban haciendo descarga de material de un camión en un almacén, ¿ok? Era turno de la mañana, terminó el horario y empezó el horario de almuerzo. Entonces pararon momentáneamente la actividad y dijeron, bueno, vamos a almorzar. Ponte, reanudaban sus labores a las 3, vamos, más o menos. Almuerzan por ahí cerca, estaban descansando, eran más o menos 2:30, y los trabajadores dijeron, bueno, ¿sabes qué? Toca trabajar, ¿no? Hoy, pero el jefe llega como a las 3. Ah, sí, pero hay que avanzar para acabar más rápido, no sé cuánto, vamos descargando. Y el trabajador, minutos antes de las 3, cuando el jefe todavía no había llegado y nos había dado la orden de volver a descargar, empiezan por su cuenta a descargarlo.
y se accidenta uno de ellos, se cae, se golpea, una lesión grave. Bueno, grave, incapacitante, una lesión incapacitante, una lesión incapacitante. Cuenta ahí, ingeniero, como accidente de trabajo, nadie lo mandó, ¿ah? O sea, el empleador le dijo, no, oye, es tu horario de trabajo, es hasta las 3. Tendrías que trabajar, tendrías que haber estado de descanso. Aparte, no estaba el jefe para que te autorice que lo haga. No estabas autorizado a hacerlo. No, ya. Pero él estaba descargando ¿para quién? Para ti, ¿cierto? Tú eres el empleador. No, pero yo no lo mandé, el horario no consigue no sé cuánto. Sí, pero toda actividad que ocurra dentro o fuera del horario laboral, si es hecha para ti, si es hecha una actividad para el empleador, cuenta como accidente. Si él hubiera estado haciendo actividades personales suyas, bueno, podemos considerarlo como otra historia. Pero si está haciendo actividades para ti, incluso si tú no le autorizaste expresamente, cuenta también como accidente de trabajo. Sino que ya por ahí siempre algunos le dan la forma, ¿no? Dicen, no, esto no va a contar porque yo no lo mandé, no sé cuánto, no había orden, no sé cuánto, y ya lo quieres dar la forma, pero sí cuenta como accidente de trabajo. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado. A veces la irresponsabilidad del trabajador o la imprudencia del trabajador sí puede llegar a perjudicar también a los supervisores o empleadores, ya que ellos no lo consideraron en ese momento. ¿Cierto? Pero es necesario siempre hacer las indicaciones al personal. Descuidos leves de repente, como en el caso que probablemente ya has visto del vigilante, actividades muy sencillas y de la nada ocurren lesiones de consideración. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esas recomendaciones. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguien alguna duda, pregunta? ¿No? Creo que no. Bien. Generalmente a estas alturas suelo tener bastantes preguntas en el chat donde me dice, ingeniero, ocurrió tal evento y me preguntan por si es o no accidente. Si tienes esa duda también, puedes irmela dejando por el chat. De rato en rato voy a entrar a revisarlo. ¿Listo? Bien. Ahora, respecto al accidente, hay de varios tipos. Tenemos en primer lugar el accidente leve, el cual es pues una lesión que no es de consideración, en el cual el trabajador puede retornar a sus actividades o el mismo día o de repente el día siguiente. Digamos, un trabajador se cae, vamos a suponer en este caso que te dije, supongamos que se cayó, aparentemente sí, tuvo una lesión, se fue al centro de salud, lo evalúan y el médico dice, no, parece que estás bien, ¿no? Parece que todo está bien, a ver, te tomamos una tomografía, qué sé yo, radiografía, todo en orden, no hay nada. ¿Cómo te sientes tú? Bueno, me siento un poco mejor, solo algo adolorido. Ok, tú tomes estas pastillas, si mañana amanece bien, puede volver a su trabajo sin ningún problema, listo. ¿Descanso médico? No, no, parece que no lo necesita, listo. No te da descanso médico el doctor, sí te dice que te tomes el resto del día, que vayas y descanses, perfecto, accidente leve. Ingeniero, hubo sangre, se manchó de sangre, no sé cuánto. Pero el médico no dio descanso médico, no lo recomendó. Aparentemente todo está muy bien. Listo, él puede retornar. Accidente leve. Solo le dio el resto del día, o bien el resto de la tarde, o bien todo el día completo, como gustes, pero al día siguiente ya está contigo. No hay descanso médico, no firmó nada que haya descanso médico. Accidente leve. Por otro lado, si el médico indica descanso médico, así sea por un día, se cuenta como accidente incapacitante, ya no es leve. Oye, pero ingeniero, no, ni sangró nada, aparentemente él está muy bien, pero el médico indicó o señaló que tiene que tener descanso médico, es incapacitante. Te comento, nosotros tuvimos un trabajador, no sé mucho, que intervino en un tablero eléctrico, haciendo parte de su actividad, todo bien equipado, todo bien su procedimiento, y aparentemente el tablero en mal estado, en el momento de hacer la reparación, le estallen en el rostro completamente, le vuela, se vuela completamente en el rostro. Él afortunadamente usaba todos sus EPPs, usaba su careta, su balaclava, su uniforme antiflama, todo completo, todo correcto. A mí me llaman, a mí me llaman y me dicen, por favor, ve a brindar el apoyo, ya el supervisor hasta que lo lleva al centro de salud. Me aproximo porque yo lo conozco, era mi amigo, el supervisor de seguridad, el seguridad encargado ahí, lo lleva, voy para brindar apoyo, y yo me esperaba lo peor, la verdad, yo estaba diciendo, pucha, ¿cómo estará el muchacho? Yo que soy un poquito sensible a la sangre y todo eso, digo, pucha, ¿cómo estará el muchacho? A ver qué pasa. Yo pensando que lo están trayendo en camilla, pucha, digo, qué grave será, Dios mío, lo que va a venir con la investigación ahora. Llega la camioneta que lo trasladaba, veo que bajan todos, y yo mirando el reojo, digo, el accidentado, se baja uno, se acerca, me dice, Inge, ¿qué tal? Digo, ¿qué tal, amigo y el accidentado? No, soy yo, Inge. Digo, pero tú,
oye, pero te veo bien. Ah, sí, pero dije, "Ah, acá un poquito". Me mostraba acá la parte de su rostro. Y le digo, oye, no, te- tú eres ciego, pero no veo nada. Le digo, no veo nada. ¿Pero tú cómo lo sientes? No, sí, un poquito que me arde un poquito. Ah, bueno, le digo, amigo, pasa entonces que te revisen de todas formas, ¿no? Se fue a la clínica que lo revisó. Conversamos, el ingeniero me explicó, le digo, ah, ya, listo. Vaya, entonces, pensé que era más grave, listo. Pues el médico lo revisó, aparentemente todo muy bien, le dijo quemadura de primer grado, dijo quemadura de primer grado, no, todo está correcto, ¿no? Como si tuviera quemado el sol, listo. Le pregunta al trabajador, y dígame, ¿usted cómo se siente? ¿Cree que necesita descanso médico? Y él le dice, si usted cree, doctor, ah, bueno, y le puso 3 días de descanso médico, listo. Vamos a reportar el accidente, vamos a registrarlo, ¿no? Indicando al cliente principal. Y al cliente principal, a pesar de que yo les indiqué, oye, ¿sabes qué? Si hay lesión, ya no es accidente, ya no es incidente, es accidente, pero lo reportan igual como incidente. Van al cliente y le ponen incidente, le pusieron. Ok, ya, incidente, porque aparentemente no había lesión. Incidente y el cliente lo rebota. No es incidente, hay lesión, accidente. Ya, bueno, vamos a ponerle leve. Leve, incapacitante. No, pero ¿por qué incapacitante si no le ha pasado nada de gravedad? Es que la ley no contempla si es leve, grave o muy grave. La ley dice leve, incapacitante o fatal. Es leve si es que no hay descanso médico. Es incapacitante si te dan, así sea por un día, pero te dan descanso médico. Cuando llegues a una fil y te pregunta, oye, ¿tú registraste tu accidente leve? Sí, pero acá hay descansos médicos. Ah, sí, pero no, él no tenía nada en sí, podía trabajar. Incapacitante. Frente. Días perdidos. Hay días perdidos porque hay descanso médico. ¿Entiendes? Entonces, todo aquel accidente en el cual el médico recomienda descanso médico y le entrega su certificado de descanso médico, ya no cuenta como accidente leve, sino como accidente incapacitante. Ese accidente el centro de salud lo reporta como incapacitante de frente. Tú no lo vas a registrar como leve, no tendría sentido. Entonces, hay que tener en cuenta eso también, ¿ok? El incapacitante también tiene varias formas. Puede ser total temporal, en el cual el trabajador está imposibilitado de forma temporal. Digamos, el trabajador se cae, se fractura la pierna, vamos a suponer que la pierna, y solamente su pierna es la que está afectada, pero él no puede movilizarse por su cuenta, no puede volver al trabajo por su condición, ¿no? Dice, ¿sabe qué? Hoy el médico recomienda reposo absoluto. Listo, es un incapacitante total temporal. Es parcial permanente cuando eh, el trabajador no pierde parte de su cuerpo, pero sí una parte de su cuerpo no funciona del todo bien. Digamos, en este caso que te digo la explosión del tablero. Digamos que él no usó EPPs y la explosión le da en el rostro, le afecta un poco la vista, va, hace su recuperación, se recupera y cuando le hacen la evaluación notamos que él ya no puede ver muy bien. O sea, sí ve, pero ya ha reducido su capacidad de visión. Si lo ponemos en porcentajes, digamos, ahora de lo que veía bien, ahora ve más o menos un 50% borroso o un 40% borroso. Ok, has perdido parcialmente tu visión de forma permanente, aparentemente no se va a recuperar, parcial, permanente. Y decimos que es total permanente cuando perdemos prácticamente parte de la funcionalidad o del cuerpo de forma permanente. Ya sea, por ejemplo, de mi visión, ya me quedé ciego o me quedé sordo, o de repente estaba manipulando una maquinaria y me volé una falange. Me volé una falange total permanente. Ingeniero, no parcial porque no perdí la mano. No, espera, es total permanente porque la falange la perdí por completo. No voy a recuperar mi falange. ¿Entiendes? Entonces, todo caso de amputaciones o todo caso de que parte del cuerpo no pueda funcionar igual, se consideran como totales permanentes. En el reglamento mínimo más se considera como parcial temporal. Cuando el trabajador sufre lesión, hay una parte de su cuerpo que no se puede mover temporalmente, pero él puede seguir trabajando. Se me ocurre, se cae alguien y se fractura un brazo. Listo, no puede volver a trabajar en su actividad normal de repente, pero puedo reubicarlo quizás a una labor administrativa o menor riesgo, donde no es necesario que use ambos brazos, basta con uno y puede continuar con su actividad. Entonces eso sería un parcial temporal, por ejemplo. Bien, y por último el accidente mortal, el cual obviamente pues se produce la fatalidad, la muerte del trabajador. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hasta aquí? ¿Todo claro? Sí, perfecto. Muy bien, sí, veo que todos están de acuerdo. Excelente. Muy bien, muchachos. Entonces, eso es la definición de un accidente.
Ahora, ¿por qué yo tengo que investigar estos eventos, este accidente y también los incidentes? Se investigan ambos. En primer lugar, como decíamos, para saber por qué ocurren y de esta manera prevenir futuros accidentes. Si yo tengo un trabajador que se cayó de altura, obviamente no quiero que se repita de nuevo, no quiero más trabajadores que se terminen cayendo, o no quiero que en lugar de que se caigan ellos, se caiga toda mi estructura, que falló, tengo que saberlo para poder evitarlo. Es parte de la mejora del sistema de gestión. Se entiende que el accidente ocurre porque algo ha fallado, en algo hemos tenido que fallar, ya sea en parte de controles, ya sea en la parte de la planificación, en algo hemos fallado. Por temas de cumplimiento legal, la ley nos obliga, nos exige investigar todos nuestros accidentes e incidentes. Por un tema de reducción de costos, ya que al evitar más accidentes, reducimos tema de penalidades, reducimos costos por accidentes. Mejora el compromiso, ya que el accidente conmociona a un trabajador y a sus compañeros y deja muy a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Cuando un trabajador ve que su compañero, que puede ser un familiar, puede ser un amigo nada más, o simplemente alguien a quien conocieron simplemente de vista, y ocurren estos eventos, el trabajador a veces se pregunta, oye, ¿y qué me va a pasar a mí? ¿Y qué hubiera pasado si hubiera sido yo? Dependiendo también gravedad, ¿no? Entonces, el trabajador, así no tanto por empatía con su compañero, sino también pensando en su propio bienestar, se pregunta, ¿qué hará la empresa ahora que sigue? Y si tú, digamos, ocurre el accidente, día siguiente se reúnen, todos chismorroteando entre ellos, porque las noticias siempre vuelan así. Oye, ¿te enteraste del compañero que se sí, oye, no sé cómo estará, no sé cuándo? Van, llegan, reunión de apertura, suponiendo que la hay. Y el jefe dice, ya señores, hoy nos toca hacer tal, 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 listo, a trabajar. Que disculpe, y el compañero que se accidentó, sí, por si acaso, si alguien les pregunta, aquí no ha habido accidente, aquí no ocurrió nada, por si acaso, ¿ah? Ya nosotros manejaremos internamente, ya estamos manejando de forma interna, por si acaso aquí hagan de cuenta que no pasó nada. ¿Cómo crees que se va a sentir? ¿Cómo crees que va a ser percibido? ¿Qué crees que va a pensar? No, sí, acá en la empresa hacen lo que quieren con nosotros, no sé cuánto, se aprovechan, no sé cuánto, y todos tus trabajadores van a bajar su nivel de compromiso contigo. En cambio, es distinto cuando se reúnen y retroalimentan. Oye, señores, tengan en cuenta que el día de ayer ha ocurrido un evento, ¿no? Ocurrió tal cosa. De repente no le llamas accidente, ¿no? Ocurrió un evento, ha ocurrido un hecho fortuito, ha ocurrido un incidente, uno le llama incidente también, en el cual el compañero tal ha sido víctima de tal, tal, ocurrió tal cosa. Él ahora se encuentra en el centro de salud, estamos a la expectativa de ver cómo evoluciona, aparentemente está bien, está fuera de peligro, o de repente no, aparentemente él todavía está delicado. Esperamos que todos ustedes, si la familia necesita algo, puedan también apoyarlo, nosotros ya estamos apoyando, o de repente, ¿no? Si de repente eres un poquito más creyente, también le puedes decir, elevamos una oración o los haces orar ahí a todos por el bien del trabajador, lo cual también es completamente entendible, completamente válido, pero o sea, se nota que hay un interés por el trabajador y su bienestar. Y eso también se transmite a a los demás trabajadores sobre que hay un interés por parte de la empresa de preocuparse por ellos. Bien, y incluso puedes aprovechar para decir, se está haciendo el proceso de investigación, ya seguramente la comisión vendrá a hablar con ustedes y esperamos contar con su cooperación sobre la reconstrucción de los hechos, saber qué fue lo que ocurrió, porque obviamente esto no se tiene que repetir, ¿no? Queremos evitar, ninguno de ustedes tiene por qué accidentarse. Lo que sabemos de momento es que ha fallado, el compañero no siguió el procedimiento de repente o no evaluó sus riesgos. Es un recordatorio a ustedes también que por favor cumplan las indicaciones de seguridad que se les da, ¿no? Es por su bien de ustedes, etcétera. Listo. Se une la fuerza laboral operativa con el área de seguridad, con las medidas de seguridad, para justamente fomentar todavía o mantener la unión del grupo, que es importantísimo. Es una oportunidad de aprendizaje, no es la forma idónea, obviamente, seguridad siempre tiene que ser más preventiva que reactiva, no deberíamos esperar un accidente para recién empezar a asegurar la prevención, pero bueno, si ocurrió el evento, hay que aprender de él, ¿no? Hay que mejorar justamente. Y por un tema de imagen de la empresa, digamos, si a ti te llega la noticia de que una empresa como tal sufrió un accidente gravísimo, un accidente muy grave, un fatal, con dos fallecidos, digamos, ese fatal, y te llega a ti la noticia de que lo han manejado de forma interna, no han reportado a nadie y como que han hecho ver que el accidente fue un accidente que no tiene que ver con ellos, que no fue en el trabajo, sino que fue en otras situaciones. ¿A ti te darían ganas de ir a trabajar a esa empresa?
Si tú fueras un potencial cliente, ¿te daría ganas de contratar los servicios de esa empresa? Difícil, yo creo que no. Entonces, por un tema de imagen, siempre es mejor mantener toda esta información en regla, en orden. Ya habíamos hablado de la parte del reporte del accidente. Este se hace dentro de las 24 horas, accidentes fatales e incidentes peligrosos. Los centros médicos serán quienes reporten accidentes leves e incapacitantes y o enfermedades ocupacionales. De repente nadie se lo ha preguntado. Yo me hago la pregunta aquí ahora, ingeniero, ¿qué pasaría si llevo a un trabajador accidentado al centro de salud? Grave, muy grave, pero él ingresa y él está vivo. Van, se lo están atendiendo y digamos que a la semana no resiste más y fallece. ¿Cómo hago ahí yo, ingeniero? ¿Qué procede? ¿No? ¿Es fatal? ¿No es fatal? ¿Qué hago? Cuenta como fatal, amigo. Ingeniero, entonces si él fallece, tengo que reportarlo yo. Te sugeriría que hables con el centro médico para ver si ellos ya lo reportaron. De repente ellos ya hicieron el reporte, ya lo pasaron como un accidente no fatal, ¿no? Un incapacitante quizás, o de repente no, de repente se esperaron todavía porque generalmente ellos, si no me equivoco, ellos esperan hasta fin de mes, hasta cierre de mes para recién pasar todos sus reportes completos. De repente aún no lo reportan y si es así, entonces tú sí reporta la situación, ¿no? Tienes que reportarla en ese momento cuando falleció el trabajador. ¿De acuerdo? Entonces, eso se hace un poquito más en coordinación con el centro médico para ver si ellos ya hicieron el reporte y si ellos van a cambiar ese reporte o en todo caso te corresponde volver a generar. Aunque por lo general tendrías tú que, que hacer el reporte en ese momento. ¿Listo? Ya esta parte de los anexos de las tablas que se llenan están ahí, porque hay muchas tablas como puede ver aquí, tabla 15, tabla 14, tabla 12, ya esas tablas están como anexos del manual que te entregué sobre el uso de ese sistema. Ahora sí, en el proceso de investigación, lo primero que tenemos que hacer es conformar una comisión investigadora. Esta comisión investigadora es básicamente un grupo que está conformado por representantes del comité y del empleador también para realizar la investigación del accidente. ¿De acuerdo? La responsabilidad de investigar es netamente del empleador, pero sí es recomendable, o sí en algunas normativas te indican claramente, que tu comisión investigadora, la que va a investigar los accidentes, tiene que estar formado por representantes del comité, tiene que ser paritario, igual. O sea que si va un representante del empleador, sí o sí tiene que ir también uno de los trabajadores. Si van dos del empleador, tendrán que ir dos de los trabajadores. Generalmente va uno nada más, va uno. Un representante del área de operaciones, generalmente el jefe del lugar, y representante del área de seguridad del lugar también donde ocurrió el evento. Estas cuatro personas por lo menos deberían estar. En algunos casos de los que cuentan con sindicato también traen un representante del sindicato y de ser posible, si lo crees conveniente, alguien externo o un especialista en el tema para que también pueda brindar su opinión especializada obviamente sobre por qué ocurre el accidente. Esta comisión va a hacer de cuenta que son como un grupo de detectives en esas series policíacas que de repente miras, eh, y simplemente se dedica a buscar por qué ocurre, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? El lugar, los hechos, saber cómo es que se dieron las cosas, ¿no? ¿Por qué ocurre el accidente? Haz de cuenta que el criminal que persiguen son las causas, la red de causalidad. Entonces, de manera similar es como se realiza el proceso de investigación. Luego, la comisión debería dirigirse propiamente al lugar de los hechos, no esperar a que le lleguen las evidencias y de preferencia no hacerlo por videollamada, sino que debería dirigirse directamente donde ocurre el evento y ahí tomar las evidencias. Quizás no la comisión completa, pero sí, al menos representantes de la comisión deberían ir al lugar de los hechos a tomar fotos, a sacar todas las evidencias que necesiten, tomar testimonios, entrevistas, etcétera. ¿De acuerdo? Y de ser posible, con toda esta información, establecer una línea de tiempo, ¿de acuerdo? Estableces una línea cronológica en la cual ubicas todos los eventos que han tenido que pasar hasta que ocurre el accidente. También es muy recomendable poder hacer eso, ¿no? Estableces una línea de tiempo y más o menos lo vas ubicando para que tengas una idea de cómo es que se llegan a dar. Ahora, aquí hay dos puntos importantes a tomar en cuenta también. Primero, la recopilación de evidencias. En la recopilación de evidencias, prioritariamente hay que tomar gran cantidad de fotos. Fotos panorámicas de todo el lugar donde ocurrió el evento y fotos de detalle más específicas. Gran cantidad de fotos, todas las fotos que tú puedas tomar de todo, si hay señalización, no hay señalización, equipos, accidentado, la lesión directamente, todo. Ingeniero, cámara o solamente con celular, lo que gustes.
quieres con tu celular, bacán, si quieres una cámara más profesional, lo que tú quieras. Pero fotos sí, toma gran cantidad. Si hubiera videos disponibles también, mucho mejor. No siempre los hay. De preferencia, mientras vas haciendo los testimonios, anda graficando, anda haciendo un plano de ubicación, un croquis, un boceto, algún diagrama, un esquema, algo que te ayude a entender cómo es que se llega a dar el evento. Toma evidencias de huellas, rastros, pisadas, marcas. De repente, una móvil fue la que se chocó, de repente derrapó, impactó con alguien. Ok, toma en cuenta cómo están los neumáticos, qué rastro dejaron, qué cosa golpearon. Todo eso te sirve para la investigación también. Posición en la cual se encontraron los equipos. De repente alguien se lastimó usando un equipo de poder. ¿Cómo quedó el equipo? ¿En qué situación estaba? Hay que tomar evidencia de eso también. Lleva una cinta métrica, toma distancias, alturas. Oye, el trabajador sufrió una explosión y fue arrojado tantos metros. ¿Cuántos? Lo mides. Trabajador cayó del tercer piso. ¿Cuánto de altura había? Lo mides. Eso también te sirve. El estado de los EPPs, esto me permite evaluar o saber si el EPP que le proporciona al trabajador le sirvió o no para protegerse del accidente. Entonces, eso también lo consideramos. Y por último, y la parte más difícil o la parte más delicada, el tema de todos los registros en seguridad. Porque aquí tienes que sacar gran cantidad de información, formatos que hayan llenado, procedimientos de trabajo de la actividad actualizados, o bueno, al menos al momento de ocurrencia del accidente, las capacitaciones que le diste al accidentado y a los testigos y al grupo de trabajo en general, la inducción, el examen médico que esté vigente, el registro de cargo de entrega de reglamentos, difusión de los procedimientos, orden de trabajo, plan de trabajo, charla de 5 minutos, ATS, permiso de trabajo de alto riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la documentación que sustente que hubo labor preventiva en parte del área de seguridad y que hubo facilidades por parte del empleador para la prevención. Todo eso necesitamos recopilar y eso es un tema bastante delicado y por ahí me junto un poquito con lo que hablábamos de capacitaciones en la clase del día jueves. Imagina que tú haces tu capacitación, no te aseguras que todos participen, te ocurre este evento y te dicen, ya, ahora sí, ubícame las 4 capacitaciones en el año de seguridad del accidentado. Vas, revisas tus registros y solamente lo encuentras en 2. Dictaste las 4, pero él solamente te firmó asistencia en 2. ¿Qué te haces en ese momento? ¿Qué le vas a decir a Sunafil cuando venga a investigar? ¿Mm? La capacitación del tema específico de trabajo en altura que necesitabas para ese trabajador, justo en esa, él no vino. Él no participó en esa. No hay evidencia de que él esté ahí. ¿Qué haces? Empiezas a falsificarlo en ese momento. No es lo correcto, ¿cierto? Te desconfiaste porque justo su emo había vencido hace una semana y dijiste, no, pero no hay tiempo, que siga trabajando, de acá al otro mes que pase. Y se accidenta en ese trayecto. Su emo ya está vencido. ¿Qué haces? No, la charla de 5 minutos la llenamos al final para avanzar más rápido, al final que llenen todo. No tienes firma de él del día en la charla de 5 minutos, no se hizo. ¿Qué haces? El tema de documentación es bastante delicada y es necesaria también para sustentar la labor preventiva. Sin esta documentación, Sunafil prácticamente te va a comer vivo. Sin exagerar, cuando nosotros hicimos la investigación del accidente fatal en nuestra empresa, eh, nuestra investigación en sí, su informe eran de unas 20, 30 hojas, más o menos, aprox, 20, 30 hojas, si me acuerdo bien. Y los anexos con todos estos registros en seguridad eran cerca de 200 o 300 hojas. Entre charlas, formatos, procedimientos, capacitaciones, etcétera, etcétera, eran más de 200, 300 hojas. Más o menos. 200 creo, y luego cuando hicimos un ampliatorio más grande, sí sacaron sí, como 100 más de sustentos. Gran cantidad de sustentos. Entonces, de ahí la importancia de tener toda tu documentación también ordenada, completamente ordenada. Lo tengas a la mano. Si la tienes digitalizada, mejor, quizás para que no se te pierdan. Pero sí es necesario que tengas todo esto a la mano, con su correcto orden. En la entrevista a los testigos, principalmente a quien tienes que entrevistar es al mismo accidentado. Claro, esto no siempre va a ser posible o factible. Imagínate que sea una persona que a causa del accidente está convaleciente, está sedado, está en coma, no puede responderte y tienes un plazo de 10 días nada más para hacer el informe, entonces
no puedes contar con su testimonio, o de repente falleció, es un accidente fatal, ¿de dónde le vas a sacar el testimonio? Entonces, si no se pudiera con él, con los testigos, con sus compañeros que estuvieron con él ese día, si no había nada directamente con él, con los que lo vieron por última vez, con el jefe de la actividad para ver qué tiene que decir sobre la actividad que se iba a realizar, o de repente se hizo en la calle, algún vecino o alguien que haya visto algo respecto al accidente. A ellos hay que entrevistar. Prepara previamente lo que le vas a preguntar. No esperes llegar al lugar, al día o a la hora de la entrevista para recién imaginarte qué cosa le voy a preguntar, ¿no? Tienes que saber previamente qué cosa necesitas saber, qué necesitas que él te responda. Previamente prepara tu cuestionario. Puede ser que en el trayecto o en el desarrollo de la entrevista surjan más preguntas, que es completamente válido, las puedes añadir, pero lo mínimo necesario tiene que estar considerado previamente. Crea un entorno cómodo, si bien yo te dije que la comisión es a manera de un grupo de detectives, muy parecido, nosotros no buscamos culpables, no vamos a meter a la cárcel a nadie, no estamos hostigando a nadie. Entonces, el entorno para el entrevistado tiene que ser lo más cómodo posible, ¿ok? Sé bastante empático, no estás buscando culpables, ellos también se han visto afectados por el accidente, entonces siempre guarda tu nivel de empatía. Haz preguntas abiertas, evítate las preguntas que se responden con un sí o con un no. ¿Y tú viste cuando tu compañero se cayó? Ah, sí. ¿Y es cierto que a ustedes les habían dado la orden de que hagan tal, tal? No. ¿Y es cierto que tú estabas a un lado y él estaba en el otro, así, tal cual como lo había indicado tu compañero anterior? Sí, no. No te está respondiendo nada. Lo ideal es que hagas preguntas abiertas. Dígame, ¿usted qué labor desempeñaba? ¿Cuál fue la indicación del supervisor? ¿Dónde estaban ubicados? ¿Cómo es que ocurre el accidente? Si es que lo vio. Eh, ¿Cuánto tiempo habían estado trabajando previamente? De repente. Entonces, haz preguntas así, abiertas. ¿Usa qué? ¿Usa cómo? ¿Usa cuándo? ¿Usa por qué? ¿Usa dónde? Entonces, esas preguntas son las que tendrías tú que hacer al momento de realizar tu cuestionario. Toma notas, perdón, toma notas detalladas de todo lo que te están respondiendo. De esa manera tenemos también un registro más que añadir. De preferencia, la entrevista tiene que hacerse de forma confidencial, uno a la vez. No los tengas a todos en el mismo lugar, no los tengas todos a la misma hora. Y también sería de preferencia que la entrevista se haga en el mismo lugar de los hechos, para ver si puedes refrescarle un poquito la memoria, ya sea por el lugar, ¿no? De repente, por lo que está viendo, y quizá reactive los recuerdos y pueda darte una respuesta más exacta, ¿de acuerdo? Pero sí, de preferencia, confidencialidad, para que no tengan la chance de poder unificar sus testimonios o que solamente uno de ellos responda. Pero ingeniero, si de repente ellos ya previamente ya se repusieron de acuerdo de qué es lo que me van a decir, ¿no? Igual serviría. Claro, porque aunque ellos se llegaran a poner de acuerdo, cuando tú haces más preguntas, quizá alguno de ellos olvide la versión o quizá termine hablando de más. Entonces, siempre va a ser más beneficioso que sea uno por uno. Siempre valida la información, no des por hecho que ya lo entendiste todo. Digamos, terminaste la entrevista y le respondes nuevamente. Ok, en base entonces a su testimonio, usted me indica que empezaron la actividad a las 9 de la mañana, usted tenía que trabajar en el segundo piso, su compañero en el tercer piso, y el supervisor les indicó que cambiaran esos papeles. ¿Es cierto eso? No, empezamos a las 9 y yo iba al tercero y él iba al segundo. Ah, ok, corrijo. Valida, que te confirme, que el testimonio se mantenga lo más, lo más verídico posible, lo más apegado a lo que el trabajador te está diciendo. Bien, si puedes grabar tu entrevista, mucho mejor, si no se puede, ni modo, ¿de acuerdo? Pues entonces, eso para tu entrevista de involucrados. Una vez que tengas toda tu información recopilada, ahora sí la comisión se va a reunir y va a empezar a hacer el análisis de las causas para la investigación del accidente. El análisis de causa raíz es parte fundamental para tu investigación, es la pieza central. La metodología que vayas a usar para análisis de causa raíz puede ser cualquiera, la que tú creas, la que te guste más, la que la empresa haya determinado en su procedimiento o en su plan anual de seguridad, cualquiera que sea. Puede ser método de los 5 por qué, puede ser diagrama de árbol, puede ser Ishikawa, puede ser causalidad de pérdidas, puede ser metodología ICANN de queso suizo, la que guste. ¿De acuerdo? La que guste, no importa. Siempre y cuando tú llegues a encontrar causas inmediatas
básicas y fallas de control, cualquiera de los métodos te puede servir. Usa el que tú creas más conveniente, el que te guste más, el que te parezca más bonito, el que te parezca más fácil de repente, cualquiera sirve. ¿Listo? Para fines de aquí, de nuestra clase del día de hoy, y ya que se nos acaba el tiempo, simplemente vamos a tocar el de acá, el de causalidad de pérdidas. Bien, si quieres aprender un poquito más de los otros, cuando abramos el curso de investigación de accidentes, te estaré esperando para explicarte cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Bien, entonces con el análisis de causa raíz, lo que hacemos es indagar o averiguar por qué ocurre el accidente. Es la función principal, es la parte central. SONAFIL, más que tu proceso de recuperación de evidencias, que también te va a preguntar, pero no tan a detalle, lo que te va a revisar de primera nada más, es tu causa raíz, el cajón. No te va a pedir tu método, bueno, no te va a exigir una metodología en concreto, sí te va a preguntar cuál fue, cómo lo aplicaste, para saber si lo hiciste bien o no, y buscará, ¿no? Buscará, revisará para ver si tu causa raíz realmente es convincente. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hacer un ejemplo de análisis de causa y vamos a usar de referencia el video que mostramos al principio de nuestra sesión. Ingeniero, yo recién he llegado. Ingeniero, ¿de qué estamos hablando? Ingeniero, ¿qué curso es? Tranquilo, vamos a revisar nuevamente nuestro video que vimos al principio. Eh, Vamos a verlo una vez más, el evento, el accidente en cuestión, a ver si puedes notar los detalles que te había dicho antes, para nuevamente hacernos una idea de cómo es que ocurre el accidente y pasar a la parte del análisis de causa. ¿Listo? Presta nuevamente mucha atención, lo vamos a usar al momento de la investigación. Fíjate, el evento ocurría por acá. Tenemos aquí a este trabajador justamente, nota que tiene algo en la mano, empieza a subir por esa estructura y, ok, ¿lo viste? Aquí está lo que te decía. Él se queda como paralizado, mira hacia arriba y el otro se acerca más rápidamente a prestar los primeros auxilios. ¿Lo viste? Bien. ¿Quieres verlo una vez más? Ok, veámoslo una vez más. Ingeniero, no me ha quedado claro. Ok, nuevamente. Aquí. Tenemos aquí a este señor. Aparentemente está con un plano en la mano. Está subiendo por la estructura y parece que resbala y cae. Fíjate que cae primero aquí y luego cae al suelo. Listo. Bien. Ahora, lo que sigue a continuación es completamente inventado, listo, es completamente simulado. Yo no tengo la información exacta de este accidente, de hecho no sé dónde ocurre tampoco, así que todo lo que sigue a continuación es completamente inventado. Bien, no estoy diciendo que así haya ocurrido exactamente, es para fines de evaluación, para fines de ejemplo nada más. ¿Listo? Vamos a analizar las causas de este accidente en el video que hemos mostrado al principio. Alrededor de las 9:30 de la mañana, durante la ejecución de actividades de mantenimiento en infraestructura metálica de la empresa Ejemplo S.A., el trabajador Juan accidentado se hallaba ascendiendo al tercer nivel cuando intempestivamente cae desde la escalera al segundo nivel y luego al piso, ocasionando como consecuencia una contusión severa en la cabeza, rotura de la clavícula y lesiones varias en el cuerpo. Listo. De momento solamente he detallado qué fue lo que ocurrió, ¿no? Vemos que él asciende, se cae, primero aquí y luego cae hacia abajo, si te puedes dar cuenta en el video. Perfecto. Entonces, lo primero que hacemos es una línea cronológica, una línea de tiempo. ¿Para qué? Para ubicarme de cómo ocurren los hechos. Si bien aquí estamos trabajando con video, no todos tus accidentes van a tener video. No todos lo tienen. A veces ocurrió sin la presencia de nadie. Entonces hay que hacer justamente la reconstrucción de los hechos y para eso es bueno ayudarnos con alguna asistencia gráfica. En este caso, por ejemplo, en línea de tiempo. Fíjate, digamos que en base a la investigación que hicimos, entrevistas y todo lo demás, sabemos que la actividad, y no la detallé en la descripción, lo ponemos acá, que a las 7:15 han iniciado las labores. Ellos han empezado a trabajar 7:15 de la mañana. A las 8:35 recién comunica operaciones que o advierte que hay una actividad en el tercer nivel. ¿Ok? A las 9:15 recién le están avisando al trabajador que vaya a hacer la actividad. Fíjate que ha empezado a las 7 y a las 9 recién le avisa. 9:25 el trabajador se dirige, después de haber recibido las indicaciones, se dirige a hacer la actividad y finalmente 9:30 ocurre el accidente. Entonces, con esta línea de tiempo nos hacemos una idea de una posible causa, aún no lo sabemos, pero una posible causa de por qué ocurre el evento, ¿cierto? Notamos que no hay una adecuada planificación. ¿Mm?
Entonces, ya tenemos, te das cuenta, más herramientas para poder entender. Ahora, hacemos un croquis, una ubicación, un diagrama del accidente. Vamos a suponer que esta es una fotografía panorámica del lugar de los hechos, pongamos que esa es, y aquí en este esquema vamos a ubicar a mi trabajador. Aquí estaba. Aquí es el señor Juan accidentado que estaba subiendo al tercer nivel. ¿Y qué le ocurre? Según el video, él se cae aquí al segundo nivel y luego vuelve a caer al primer nivel, ¿cierto? Haz de cuenta que no tenemos video, haz de cuenta que es en base a testimonios. Entonces, lo graficamos para entenderlo. Así sin ningún video, por ejemplo, si alguien recién se conectara ahorita a la clase, ve este diagrama y dice, ah, ok, el accidente es de un señor que estaba subiendo por aquí y se cae aquí y luego cae hacia abajo. Listo, ya entendí el accidente. Ya entendí cómo ocurrió. ¿Ves? Tomamos distancias también, si las tomaste, que te recomendé que lo hagas, tomamos las distancias respectivas y listo. Tengo mi diagrama, tengo mi croquis. Bueno, croquis de repente si planteas en qué cuadra fue, qué ubicación, mediante un plano, un mapa de riesgos, normal. También puedes añadirlo también para entender dónde ocurre. ¿Listo? Aquí tenemos un diagrama, un bosquejo de cómo ocurrió también. Entonces, con esto de forma introductoria, pasamos a averiguar las causas del accidente. En el modelo de causalidad de pérdidas, nosotros identificamos, en primer lugar, la pérdida, que viene a ser la lesión sufrida por el trabajador, que en este caso son la fractura de la clavícula, contusiones y traumatismo interno, que se supone que ha sido ocasionada, ocurre a causa de un accidente o de un incidente, que en este caso viene a ser una caída a distinto nivel. Estas dos ya las tenemos, estas ya las hemos identificado. Ahora, a esto viene las causas inmediatas, mis actos y condiciones subestándares que han desencadenado este accidente-incidente. Estas causas inmediatas han tenido que ser ocasionados por factores, por causas de trabajo, que son factores personales, perdón, causas básicas, que son factores personales y factores de trabajo. Y estas causas básicas se han presentado debido a fallas en el control, que pueden ser deficiencias en los programas, en los mantenimientos, deficiencias en los controles de la hiper, etcétera. ¿De acuerdo? Lo que vamos a buscar nosotros con la investigación son estos tres principalmente. Es muy importante tomar en cuenta porque muchos, he realizado varios informes, tanto de incidentes como accidentes, y generalmente a donde llegan en la investigación siempre es aquí. Y aquí hacen un parafraseo de lo que encuentran acá y acá también. Y no me analizan realmente cuáles son las causas básicas y cuáles son las fallas de control. De hecho, ni quieren poner fallas de control, no hay. El accidente ha ocurrido porque el trabajador se confió, exceso de confianza. Y de frente concluyen así. No es del todo correcto. No digo que no ocurra. ¿Puede haber exceso de confianza del trabajador? Claro que sí. Pero no es exactamente esa una falla de control. Y yo no podría decir en mi investigación que no hubo fallas de control. Estaría incorrecto. Bien, entonces, identificamos mis actos y condiciones subestándares. Entenderemos todo acto subestándar como una omisión de la persona respecto a un procedimiento. ¿Sabes qué? Yo tengo un procedimiento de trabajo que me dice que todo trabajador por encima del 1,80 m usa un arnés. Y si el trabajador no lo usa, ojo, el trabajador no lo usa, es un acto subestándar. Toda acción que hace el trabajador es un acto subestándar. Toda acción que hace en relación a un procedimiento manual o estándar de trabajo, incluso su propio reglamento de seguridad. Entonces aquí en el accidente podemos notar como actos subestándares que el trabajador no usa el arnés de seguridad con su línea de anclaje y que, ya que él estaba revisando su plano, no revisa el estado de la escalera antes de iniciar su ascenso. Quizá de repente lo ponemos como condición la escalera está en malas condiciones de repente y él no lo advierte, no se da cuenta y por eso ocurre el accidente. Puede ser también. Entonces son un par de actos. Pueden haber más, ¿eh? Seguramente hay más. Pero para fines de ejemplo, porque nos quedamos sin tiempo, vamos a considerar solamente estos dos. Y en el tema de condiciones, son situaciones o entornos de riesgo eh, que se desvían de lo indicado en un estándar. Tienen que ver ya con características de tu entorno. Actos subestándar son acciones del trabajador y condiciones son características del entorno. Entonces aquí, por ejemplo, podemos advertir que no hay redes o barandales en la zona de trabajo. O sea, si te das cuenta, él cae al segundo nivel de la escalera y pudo haber quedado ahí nada más. Pero ya que no había ningún otro medio de protección, él vuelve a caer hacia el piso y la lesión se convierte en algo de más gravedad.
De repente, si solamente había caído de la escalera al segundo nivel, probablemente la lesión hubiera sido menor, ¿no? Quizá un incidente peligroso, quizás sí, de repente se hubiera llegado a lastimar la cadera, quizás, pero aquí se hace algo mucho más grave. Falta de señalización respecto a actividades de alto riesgo, otra condición. Escalera sucia con material que hace al colaborador deslizar. Ok, mira, aquí estamos sacando en cuenta que la escalera estaba con grasa de repente, con aceite o con algo, que hace que el trabajador no manipule bien y por eso él cae y ocurre por eso el accidente. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nuestras causas inmediatas. Ahora identificamos las causas básicas. Aquí hay dos, factores personales y factores de trabajo. Los factores personales son todas mis características, habilidades, comportamiento individual del trabajador. Tiene que ver con su formación, con su experiencia, con la habilidad o la destreza que tiene para hacer la actividad, incluso con su estado de salud física y mental, la actitud que tiene ante la seguridad. Todo factor personal me indica todas esas características de la persona, ya tanto en el aspecto de su personalidad como en el aspecto de su perfil profesional, que a causa de estos factores es que ha tenido que desencadenarse el accidente, que se han podido dar estos actos subestándares o de repente estas condiciones subestándares. Entonces, vamos a suponer aquí, evaluando, no te digo que estos son todos los factores, pero evaluando, digamos, que yo noto que el trabajador, según mi investigación, no tiene capacitaciones en trabajo en altura. Ah, ok, mira, falta de formación. Él no sabía cómo se tiene que trabajar en altura, al menos no acredito yo que sea capacitado en eso. Ok, tenemos un factor personal ahí. El trabajador tiene 2 meses de iniciar labores con la empresa. Ah, mira, puede ser que no tenga la experiencia suficiente. Según lo que estoy encontrando, él todavía es relativamente nuevo acá en la empresa. Vamos. No hay ningún llamado de atención por incumplimiento en seguridad. Ah, entonces la actitud de repente no era el problema, ¿no? Al menos en el tiempo que tiene aquí, que fue un poquito corto, eh, no demuestra, no refleja que él haya sido reacio a cumplir las medidas de seguridad. Probablemente aquí tampoco no está el inconveniente. Listo. El trabajador hace una semana solicitó a la empresa un adelanto de 2 meses de salario por temas personales. Ingeniero, ¿esto qué Michi tiene que ver con el accidente o con la seguridad? ¿Ok? Puede ser, de repente, si voy un poquito más allá, que el trabajador mentalmente no estaba del todo apto para hacer la actividad. Quizás ha estado pasando por problemas personales. Ingeniero, yo no soy adivino para poder saberlo y tampoco soy psicólogo para poder evaluar. Es cierto, no lo somos, pero pudo ser un factor personal también para entender por qué ocurrió. Y ya que se toca un poco ese tema, es necesario que estemos al pendiente de los comportamientos de las personas respecto a su estado de salud mental. No es un tema de broma ni de debilidad. O sea, una persona no reacciona igual ante los problemas, ante los inconvenientes, ¿cierto? Puede ser de repente alguien que se ve muy jovial, muy jocoso, muy alegre y de la nada está pasando por un mal momento y no tiene cómo desahogarse y llega un momento en el que explota simplemente, ¿no? Y es riesgoso, claro que es riesgoso, tanto para él como para sus compañeros. Imagínate que tienes un trabajador tan deprimido que un día está trabajando en altura, mira hacia el cielo, como que se siente nostálgico o melancólico, algo y simplemente desconecta su línea de vida, se tira al vacío, te genera un inconveniente. O vamos a un caso que es, a mi parecer, peor. Imagina que él está tan agobiado por los problemas que se desconcentra de su actividad, no hace una desconexión de equipos eléctricos y sus compañeros que estén operando en alguna actividad de mantenimiento sufren una descarga eléctrica a causa de su descuido. Imagina todo lo que puede pasar. Entonces, son situaciones que quizás escapen un poquito de nuestro control completo, pero en lo posible hay que estar alertas, hay que estar atentos, hay que darle al trabajador esa facultad, por así decirlo, de poder compartir ciertas experiencias que me permitan a mí advertir si el trabajador debe o no hacer una actividad, al menos una de alto riesgo. No vaya a ser cosa que se exponga él mismo o exponga a sus compañeros. Te la pongo muy en corto. Si te llega a una actividad de alto riesgo un trabajador que aparentemente está con resaca o en estado de ebriedad, ¿lo dejas trabajar? Creo que no, ¿cierto? Algo similar ocurre con el tema psicológico. Hay que estar siempre al pendiente de eso también, dentro de lo posible.
Trabajador no cuenta con certificado de estudios técnicos. Ah, entonces el trabajador probablemente no tiene el nivel de formación, el nivel de competencias. Examen médico vigente con ninguna restricción. Ok, por el tema físico, tema de su salud física, aparentemente no va por ahí. Entonces descartamos también esa parte. Listo. Y así voy identificando factores personales que tienen que ver con características del trabajador. Por otro lado, los factores de trabajo tienen que ver con condiciones, características o circunstancias del mismo entorno laboral del trabajador que también pudieron contribuir a la ocurrencia del accidente. Por ejemplo, el diseño del lugar de trabajo pudo ser inadecuado, la disponibilidad o estado del equipo, si había o no equipos para que ellos puedan trabajar seguros, las prácticas de seguridad implementadas que se tengan, las comunicaciones internas, la cultura de seguridad en general. Entonces, digamos, aquí tenemos que la escalera estaba en muy mal estado porque era muy antigua, por ejemplo. No teníamos al prevencionista en el lugar de los hechos. Probablemente él hubiera advertido si el trabajador estaba o no apto para poder subir, o hubiera hecho al menos un ATS, o se hubiera asegurado de que no suba de forma distraída. No tenían orden de trabajo porque sabemos que la actividad se hizo sin una adecuada planificación. No realizan la adquisición de equipos para trabajos en altura, o sea, no habían equipos disponibles para hacerlo. Y no hay programa de capacitaciones para trabajo en altura. Listo. Tenemos acá que hay una falla realmente en entrenar para trabajos en altura. Entonces, con todo esto, ya llegamos a nuestras fallas de control. Falló el programa de inspección de ambientes, no hay una adecuada inspección de ambientes. Falla en las capacitaciones al personal y fallan mis inspecciones, ya que no he advertido que faltan equipos para, equipos para trabajar seguro en altura y falla el momento de supervisar las actividades de alto riesgo. Entonces aquí tengo algunos ejemplos de fallas de control. Sobre estas fallas de control, implementaré acciones de mejora o acciones correctivas que deberían ayudar a evitar que ocurran más accidentes. Por ejemplo, el tema de reducción al personal en prevención de riesgos, que es una de las cosas más básicas, actualizar el IPER, el procedimiento de trabajo. Si no los he comprado, gestionar la adquisición de nuevos equipos para trabajos en altura y la capacitación al personal respecto a estos trabajos en altura. Podemos incluir también, por ejemplo, el mantenimiento de las instalaciones, cambio de los equipos que estén en mal estado, etcétera. Ya forma parte de tu plan de acción, de tus medidas correctivas para evitar que ocurra el accidente, para eliminar la causa raíz del accidente. ¿Listo? Y así entonces es como hacemos el proceso de investigación. Aquí tenemos un cuadrito de las sanciones que puede colocar Sunafil, dependiendo la gravedad la gravedad de la infracción. Generalmente esto lo divide ya sea si eres una micro, pequeña o gran empresa de repente, la cantidad de trabajadores afectados y la gravedad, ¿no? Si es leve, grave o muy grave, entonces te colocan estos porcentajes o bueno, estos grados de sanción que están en base a una UIT. La OIT ahorita está como 5.150 si no me equivoco, o 5.000, no recuerdo bien ahorita. Entonces, esas son las sanciones que te podrían colocar si es que incumples si es que cometes alguna de estas infracciones. ¿De acuerdo? Ah, aquí me preguntan. Esto es que no usa arnés y no se puede subir una escalera con un solo brazo y con la otra ocupada. Así es, Rodolfo. Muy bien, esa era una de las causas prácticamente por lo que ocurre. Carolina me dice, ¿cuándo es negligencia? ¿Te refieres a negligencia del trabajador o del empleador? Voy a asumir ambas. Es negligencia del empleador cuando el empleador no logra acreditar que hizo una identificación de peligros y riesgos, capacitó al personal, le difundió esa hiper, aseguró medidas preventivas en el trabajo que no solamente tienen que ver con EPPs, sino también con equipamiento, como por ejemplo los barandales en el video. Eh, Negligencia del trabajador sería si es que teniendo los equipos, habiendo acreditado que los recibió, decidió no ponérselo. Negligencia del trabajador sería eh, que bajo una orden expresa del empleador o una prohibición expresa del empleador de decirle tú no hagas esta actividad, él igual lo hubiera hecho, ahí sería negligencia del trabajador, por ejemplo. Bien, entonces, ingeniero, ¿cuándo sé si mi infracción es leve, grave o muy grave? Aquí también te los estoy enlistando, ya para finalizar nuestro tema del día de hoy. Son infracciones leves todas aquellas que tienen que ver con fallas en el orden y limpieza o incumplimiento en una parte de la documentación o tu obligación en seguridad, pero que estas fallas o estos incumplimientos sean menores, no sean tan graves o no supongan un riesgo muy grave a la persona.
Digamos, entro a una oficina y encuentro un montón de papeles tirados por el piso, donde me es difícil transitar, pero es en una oficina y son papeles. Entonces, sí, claro, sí me puedo caer de repente, pero la lesión que voy a sufrir no es tan severa. Podría de repente, en opinión del auditor, en opinión del fiscalizador, perdón, del inspector, eh, que puede haber un riesgo inminente de incendio, por ejemplo. Ese sería el criterio del fiscalizador. Una infracción grave ya es cuando esta falta de orden y limpieza o esta falla en las documentaciones sí involucra un riesgo grave al trabajador. ¿De acuerdo? O de repente no informar de tus accidentes e incidentes o no hacer las investigaciones respectivas, involucra también una infracción grave, no hacer tu evaluación de riesgos, no realizar tus exámenes médicos ocupacionales, no comunicar los resultados, no tienes tu documentación y registros obligatorios que hemos visto en la clase anterior, no tienes un plan de seguridad o no lo cumples, no haces tus 4 capacitaciones mínimas al año, eh, no tienes extintores, no tienes botiquines, no has hecho la elección de tu comité, no cuentas con ese CTR y estás obligado, esas son infracciones graves. Aquí podemos ver incumplimiento de disposiciones en seguridad y falta de orden y limpieza, que acreditan como infracciones graves, al menos para la zona FIL. Esto aquí también para que te hagas más o menos una idea a qué nos referimos. Y son infracciones muy graves, todas aquellas que tengan que ver con incumplimiento a la protección de las personas, de las mujeres gestantes que están en periodo de lactancia y también a los trabajadores en discapacidad y menores de edad. Si yo designo a un trabajador a un puesto de trabajo el cual no está preparado o el cual él médicamente o físicamente no está disponible para poder hacerlo, lo cual deriva un riesgo grave, también es una infracción muy grave. Si yo no cumplo con la confidencialidad de mis exámenes médicos, bien aplica aquí, superar el límite de exposición a agentes contaminantes, no tener un sistema de gestión de seguridad, no tener mi RIS, incumplimiento de alguna disposición, pero en este caso la disposición de seguridad hizo que ocurriera un accidente, de frente me ponen la muy grave. O sea, digamos, tú reportas un incidente peligroso, llegas a una fila a investigarlo, suponiendo que llegue, porque no siempre llega, al menos para incidentes. Llega, lo revisa, se da cuenta que sí incumpliste en seguridad, pero no se accidentó nadie, ok, te pondrán infracción grave. Si sí se accidentó alguien, ahí de frente, infracción muy grave, porque ocurrió el accidente. ¿Listo? Y por último, obstrucción a la labor inspectora. Ya sea que no le dejes pasar, te pide información, no se la quieres dar, le niegas, le dices, no, aquí no hay empresa, aquí no, nunca ha funcionado una empresa acá. Le niegas el exceso. Te piden que asista al comité para entrevistarlos, no quieres que asista al comité. No cumples con las sanciones que te impone. Lo amenazas al inspector o Sunafil, le dices, no, yo conozco a Dina, yo conozco al jefe de Sunafil, es mi tío, es mi padrino, lo amenazas, llamas a tu seguridad para que los agarren a golpes, pucha, ya ahí te colocan de frente a puesto infracción muy grave. Eso no se puede permitir bajo ninguna circunstancia. ¿Listo? Recuerda entonces, ya para finalizar, que no solamente nos vamos al tema de penalidades, ¿no? Si incumpliera un empleador sus obligaciones en materia de seguridad, también podría enfrentar años de prisión. Eso está incluido en el decreto de urgencia 044-2019, en el cual se modifica el artículo 168A del Código Penal, donde nos colocan que si un empleador incumple la ley de seguridad, puede llegar a recibir entre 1 a 4 años de prisión. Si a causa de esto ocurre un accidente fatal, ya sea a un trabajador propio o ya sea a un tercero, serían entre 4 a 8 años de prisión. Y si es solamente una lesión grave a un trabajador propio o a un tercero, entre 3 a 6 años de prisión. Y ya el año pasado, en septiembre, se dictaminó, ¿no?, la prisión a un empleador a causa del fallecimiento de uno de sus trabajadores, que no siquiera estaba en planilla, estaba como recibo por honorario, a consecuencia pues de un accidente fatal que sufrió el trabajador. En este caso, si mal no recuerdo, el trabajador tenía que operar unas lavadoras, más o menos recuerdo que era así. Este trabajador, al que no se le había entregado ningún EPP, ningún hiper, colocaba su casaca en las cajas eléctricas de estas lavadoras, se supone que habían varias, y al momento de retirarse, va a llegar a su casaca y recibe una descarga eléctrica y fallece.
Entonces, el empleador se defendió, ¿no? Decía, no, eso es irresponsabilidad de él. Yo no le mandé a que haga eso. Hay lockers para que ellos coloquen sus casacas. Ok, pero ¿y su hiper? ¿Y su procedimiento de trabajo? ¿Y sus CPPs? ¿Y por qué las lavadoras están en malas condiciones? ¿Y por qué esa caja eléctrica estaba así, expuesta? Entonces, en vista de que no hay acción preventiva en seguridad, a pesar de no ser trabajador, oye, no, es mi recibo por honorario, pero trabaja para ti, entonces se le coloca la sanción más alta pues al empleador. ¿Listo? Entonces, no esperemos llegar a ese tipo de situaciones, trabajen siempre de forma preventiva. Y bueno, hasta aquí estamos llegando al final de nuestro curso, esperando que te haya servido todo lo que hemos revisado a lo largo de estas 2 semanas. He corrido un poco con el tema de investigación de accidentes porque es bastante grande el tema en sí. Yo lo desarrollo en 2 semanas, ojalá que de acá de repente el otro mes podamos abrirlo nuevamente y ahí tocarlo ya mucho más a detalle. Y te traigo ejemplos también, va a desarrollar y todo, para entender justamente lo que falta, que acá sería el tema del plan de acción y el seguimiento al plan de acción de la investigación de accidentes. Entonces, todo eso de repente lo vemos en otra oportunidad, ¿no? Yo te agradezco por tu participación, por haber venido un día sábado a la clase. Sé que es complicado, sé que hay otras cosas que quieres hacer. Y bueno, espero que te haya servido realmente, espero que te sigas capacitando. Espero que dentro de lo posible también puedas acceder a tu certificado de ITEC, que estoy seguro que te va a ayudar bastante a tu CV, te va a brindar esas horas de capacitación tan necesarias y te va a dar también una ventaja pues, en algún otro tipo de proceso de selección en otra empresa. Por mi parte, eso es todo. Si alguien tuviera alguna duda, pregunta de repente que quisiera hacer para finalizar, por favor. Muchísimas gracias, Ana. Gracias también a los que están con sus reacciones. Muchas gracias de corazón. Eh, ¿Alguien de repente alguna duda, pregunta sobre el tema de accidentes, sobre otros temas que hemos visto a lo largo del curso, o algún tema que de repente no lo haya tocado quizás y le generó alguna duda? No se olviden. Gracias, Stuart, gracias, Hernán. ¿Todo ha quedado claro entonces? Ok. Si todo ha quedado claro, muchísimas gracias por tu participación. Quédate por favor con Arnold para que te explique más sobre el tema del certificado. Y nos vemos entonces en otro curso, hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, que tengan buen fin de semana y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego y que tengan buenas noches.